Obtén el mejor conocimiento y la mejor capacitación en temas empresariales y de emprendimiento solo con Estrategia Intelectual. Estrategia Intelectual presenta el programa ¿De qué vamos a hablar? Con Lisette Angulo. Comenzamos. De Estrategia Intelectual, mi nombre es Lisette Angulo y como cada jueves estamos en su programa ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, lo prometido es deuda. Estas semanas, estuvo de eventos y de manteles largos Estrategia Intelectual. La semana pasada tuvimos problemas con la señal y ya no pudimos realizar esta charla con el famosísimo doctor Francisco Martín González. Estoy muy contenta de tenerlo ahí. Es de los pocos geriatras que hay en México. Aparte es un directivo de un hospital aquí, en Cuernavaca. Y bueno, también es un gran amigo mío, un compañero de hace muchos años también. Nos decían cirqueros. No es así. Y pues bueno, tengo el gusto de presentarlos. Él es el doctor Francisco Martín González Arroyo. Él es geriatra y bueno, el tema de hoy será relacionado a los adultos mayores. También hablaremos un poco de la experiencia que él ha vivido ahorita en este tiempo en el sistema de salud. Y bueno, bienvenido Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Lisette, un placer estar contigo. La verdad, pues un poquito cansado en relación a lo de la pandemia, que es realmente lo que nos está afectando aquí en nuestro país y bueno, en parte de todo el mundo. Es un problema mundial y es cierto, es verdadero. Realmente el virus nos ha agredido, nos ha atacado, nos ha dolido y más ha afectado a los adultos mayores. Realmente es una población muy vulnerable, muy sensible y que realmente el virus existe, es una realidad. Cuéntame un poquito sobre ti, Francisco, para las personas que no te conocen. Dame un poquito de tu reseña. ¿Quién eres? ¿Eres médico? ¿Eres geriatra? ¿Dónde te has desempeñado? ¿Quién eres? O sea, yo te conozco perfecto y nuestra porra te conoce perfecto, pero claro. ¿Quién eres? Soy doctor en educación. Ahí estudié en Jalapa. Me desempeño por 10 años en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Benemérita, dando las clases de geriatría y medicina legal. ¿Eres docente también? Sí, realmente soy docente, realmente soy catedrático ahí en la Benemérita, doy los fines de semana y entre semana. Trabajo en Morelos, en Zacatepec, estoy ahí trabajando. En Zacatepec, Morelos, hay un ingenio grande y un calor tremendo de 36, 38 grados en la primavera. Me desempeño como geriatra. Yo estudié en la ciudad de Puebla geriatría y también soy médico cirujano orgulloso de la Benemérita Universidad de egresado. Medicina legal, le he ejercido también la medicina legal, muy triste también, a veces muy cruda, pero la realidad es en relación a que pues me he formado y me ha dado muchas experiencias y realmente pues ya llevo más de 17 años ejerciendo la medicina. Y aparte todos los años, supongo, de estudio, ¿no? Porque son muchos años para ser médico y luego para la especialidad y todo, pero bueno, es amor al arte y más en este tiempo, ¿no? Y supongo, no sé, platícanos un poquito para no estar como muy metidos en el tema del coronavirus. Pero platícanos un poquito la experiencia que has vivido tú en estos tiempos. Me dices que estás en un hospital público, ¿verdad? Sí, estoy en el hospital, pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social, es un hospital de segundo nivel en Zacatepec, Hidalgo, Morelos. Hay un ingenio cañero. Para los que les gusta el fútbol está el estadio Agustín Coruco Díaz, es un lugar futbolero completamente, pero que bueno, realmente aquí me dieron la base. O sea, soy un médico institucional y también trabajo particular en esto que va a ser la megalópolis, ¿verdad? Lo que es estados de Morelos, Puebla, ¿verdad? Oaxaca.
parte de Veracruz, ¿verdad? Entonces realmente pues para desplazarse y un médico pues no tiene un lugar pues cercano a su casa o fuera de su casa, que más quisiéramos trabajar fuera de la casa, pero bueno, es donde hay pacientes y donde hay una población tan grande de adultos mayores, y esa es mi vocación, realmente atender al adulto mayor con calidad, con respeto, y que es una especialidad en nuestro país nueva. En algunos otros países la especialidad como tal pues lleva pues más de 100 años, ¿verdad? Como tal, pero aquí nuestro país tiene poco tiempo, son del año 90 a la fecha, se está ejerciendo la geriatría, está pues las instituciones como el ISSSTE, como el IMSS, ¿verdad? Como tal son los reclutadores, pero pues para toda la República Mexicana existimos más o menos como 450 geriatras. Realmente son lugares estratégicos y pues ahora sí que institucionales son muy pocos. Es una especialidad en la cual pues muy pocos pues la ejercen institucional, y particular como tal sí hay geriatras, pero institucional somos muy poquitos. Ya entramos tarde por problemas técnicos que tuvimos, ya casi vamos a la mitad del programa. Me gustaría como que adelantar un poquito sobre ¿por qué escogiste geriatría? ¿Qué te llama la atención de eso? Y ahorita en el coronavirus, ¿qué experiencias has tenido y qué es lo que hay que prevenir en este momento? Sí, realmente es una especialidad en la cual ahorita que estamos trabajando en medicina social, en medicina institucional como tal, es una especialidad muy bella, porque realmente el envejecimiento empieza pues desde que nacemos. Realmente envejecemos como tal, pues conforme van los cambios celulares desde que nacemos, hasta los 45 años como tal nos estamos viendo que es la prevejez. Pero nosotros lo que hacemos vamos cambiando, vamos modificando, vamos incorporando enfermedades, e incluso ya hay una predisposición genética. Si habláramos mucho, pues sería apasionante hablar de las teorías genéticas y evolutivas de por qué envejecemos, pero realmente el chiste de llegar a un envejecimiento a los 60 años con calidad en nuestro país es en relación a incorporar, ¿verdad?, buenos estilos de vida. La oportunidad que a mí me gustó, ¿verdad?, estudiar geriatría, pues porque estaba en el ámbito médico legal, pues es que eran los que más sufrían o los que estaban perdiendo esa esencia de lo que es la autoridad como tal. Me llamaba la atención que en el año 90 todavía se tomaba en cuenta el adulto mayor, y ya para el año 2000 casi 10 años cambia la sociedad, y en ese cambio de la sociedad como tal vamos viendo que va perdiendo un valor importante en la sociedad. Entonces me incliné en el 2011 a estudiar geriatría, ¿verdad?, como tal, al ver el hecho de que se menospreciaba o que había también conductas en las cuales el sector salud de nuestro país necesitaba reforzar eso, la atención especializada, la atención de orientación para envejecer con calidad. En nuestro país sí es posible el envejecimiento de calidad, pero el problema como tal son las enfermedades crónicas que nos afectan. La alimentación es un problema importantísimo. Envejecemos, ¿por qué? Porque no tenemos un buen hábito, digamos, comer cosas sanas, ¿verdad?, como tal. Entonces eso me fue inclinando más que nada en mi profesión, y aparte siempre es por vocación, ¿verdad? Realmente el adulto mayor es el que tiene mayor número de enfermedades, pero ¿cómo prevenirlas? Un buen médico, siempre lo que he dicho, es saber orientar al adulto mayor, y más en mi área que es clínica. Yo no opero, yo consulto, ¿verdad? Doy consulta, orientación, que no se pierda. Eso es lo que yo quería desde la escuela, que no se pierda ese contacto que se tiene con la familia, ese contacto de orientarlo y ser realmente un médico de cabecera, un médico que va hacia la casa, que se gana la confianza, y que se está perdiendo también esa esencia. Tanto los adultos mayores van perdiendo como el médico también va perdiendo su esencia. A ver, platícame qué es lo que más ves en geriatría sobre las muertes, o qué es por lo que más muere un adulto mayor. Yo no quiero generalizar, pero somos, creo que, el país en primer lugar o segundo lugar en obesidad. No tengo bien las estadísticas. Ahí sí, por ejemplo, sí, uy, me duele, ¿no? Pero realmente, porque sí, realmente la nutrición juega un papel importante en nuestro país. No tenemos una buena nutrición, y eso es lo que pasa, que no tenemos un envejecimiento de calidad, y como tal, las enfermedades crónicas que ya estamos predispuestos a tener, es decir, a manifestarlas, ¿verdad?, como tal, porque es parte de la familia, es en relación
a que la obesidad se incrementa más cuando una familia tiene un diabético, cuando una familia tiene un hipertenso. Hay que cuidarnos. El problema está en que pues nosotros somos más del apapacho, y ahorita nos pegó mucho lo que es la pandemia en relación a que pues somos más sentimentales, somos todavía integrados, que ha perdido su esencia el adulto mayor como tal, el respeto como tal que antes se tenía, pero todavía como tal incorporamos alimentación que está para toda la familia, más las enfermedades que las heredamos. Eso nos está afectando y nos está llevando a un mal envejecimiento como tal. Sí se ha incrementado la esperanza de vida. Si nos hablamos de los años 40, pues la esperanza de vida de un mexicano era a los 50 años. Si vemos, dicen, oiga, pero se ha incrementado a los 76, que es lo que puede durar con calidad una persona adulta mayor en nuestro país, pero se ha incrementado también por la biotecnología, pero también la industria de los alimentos, pero también muy deficiente nuestra nutrición, que nos va deteriorando y vamos llegando a un envejecimiento no de calidad y sí con muchas enfermedades. Entonces eso es el problema en nuestro país, que realmente incorporamos otro tipo de dietas que no estábamos acostumbrados, aunque la esperanza de vida se ha incrementado, pero con mayor deterioro. Y por ejemplo, ahorita, ¿no? Con la pandemia se dice mucho que las personas más vulnerables pues son los adultos mayores, ¿no? O sea, ¿por qué mueren? ¿Por el coronavirus? ¿O qué es lo que se les complica? Exactamente, ¿qué es lo que da el fallecimiento de la persona en adultos mayores? Es muy buena pregunta. Mira, la ansiedad y la depresión, que es el principal síntoma de cualquier persona, pero más en los adultos mayores, a los 60 años, un adulto mayor ve las noticias y es 3 veces más vulnerable a un adulto joven. Es decir, que a los 45 años podemos ver una noticia y no nos causa impacto. A los 60, 65 años, realmente el adulto mayor se va deteriorando con esas noticias, ¿verdad? Como tal, y con lo que va pasando. Vivimos muy a qué le pasó al vecino, pero a veces no nos incorporamos a lo que realmente está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese adulto mayor como tal, pues todo lo cree. Si tú le llevas un problema a un adulto mayor, realmente, híjole, pues es devastador para él. Él a lo mejor ya se solucionó el problema familiar y el adulto mayor sigue pensando en el problema que se suscitó con el familiar. Entonces, yo siento que la depresión ha jugado un papel importante también en la pandemia. Es una enfermedad viral que es más susceptible a las enfermedades crónicas, pero sí la depresión como tal y la ansiedad se ha incrementado y ha movido cambios celulares y moleculares, ¿verdad? Como tal, a nivel de que yo siento que nuestros adultos mayores es una época donde se están infartando, donde el principal problema de salud es el cardíaco, ya sea la obesidad, pero a diferencia de esto es en relación a los problemas de salud que se tienen por la alimentación, pero más en una pandemia. Yo creo que el miedo a infectarse, el miedo a salir infectado, eso lo va deteriorando más al adulto mayor y lo está inmunológicamente. O sea, en este tiempo de la pandemia se han muerto mucho más de infartos que del coronavirus. Realmente, mira, las estadísticas como tal no es que no sean reales, las estadísticas están, las estadísticas de las enfermedades pulmonares siempre han existido. Hay más susceptibilidad a contraer el virus y que nosotros podamos llevarlo y que el adulto mayor esté más susceptible inmunológicamente, es a lo que me refiero, que realmente estamos más predispuestos a una atmósfera más desalentadora que sí nos está afectando más al adulto mayor. Yo te quiero platicar, yo tengo un conocido adulto mayor ya de 80 y tantos años, bueno, 2 adultos mayores de esa edad, y es algo muy chistoso porque por más que les diga se vuelven muy testarudos, ellos no quieren quedarse encerrados, quieren seguir saliendo, quieren seguir haciendo su vida y mucha gente, muchos de las personas no creen, o sea, o están muy molestos porque creen que es algo político. Bueno, la edad ya te vuelve como, a lo mejor, no sé, no quiero ser como, no sé si te hace como más terco en tus opiniones, en tus decisiones, pero no, hay personas que yo conozco que no creen, no se quieren cuidar, siguen saliendo y siguen haciendo, y bueno, gracias a Dios están bien, ¿no? Pero no, también me ha pasado que tengo conocidos muy cercanos que no eran adultos tan grandes como ellos, de 80 y tantos años estoy hablando,
adultos jóvenes que ya fallecieron, y fallecieron en 15 días, 14 días. Sí, realmente eso que tú hablas es muy importante, la autonomía, respetar la autonomía del adulto mayor. Una persona se vuelve frágil, pero se va volviendo frágil por lo que va pasando en su vida. Si nosotros no nos cuidamos a los 45 años que empieza la prevejez, se va deteriorando molecular, enzimáticamente, pero más que nada la disminución, ¿verdad?, de esa masa corporal o el aumento de grasa como tal lo hace más susceptible a los virus o a las bacterias, ¿verdad?, como tal. En este caso, la depresión juega un papel importante, pero esta autonomía que dice, yo no hago caso a nadie porque yo quiero vivir y a mí que no me traigan problemas, es muy cierto. Hay familias que tratan de acercarse a su adulto mayor y que desgraciadamente no lo aceptan, lo aceptan porque no se sienten viejos, y el hecho de sentirse de verse en el espejo y sus cambios lo van disminuyendo, lo van deteriorando, y de los 60 a los 70 años es una etapa en la cual, bueno, los que tenemos padres, ¿verdad?, que somos de 40 años como tal, y que vamos en ese proceso, vemos en relación a que se va deteriorando. Ya no es lo mismo mi papá de los 55 años, que yo lo veía, que todavía me iba a ver a la universidad o me iba a recoger a veces a la universidad, que a los 65. Hay mayor predisposición, por ejemplo, de tener una caída en su casa, de tener mayor presión de los problemas que yo le pueda llevar, y mayor vulnerabilidad y mayores internamientos. Entonces empieza a cambiar su vida, porque hay gente que nunca estuvo en su casa, la verdad, y les pega muy duro la jubilación. Por ejemplo, no conoce nada, estaba siempre con sus amigos, llega a su casa y su atmósfera es desalentadora. ¿Por qué? Porque es un hogar donde nunca lo conoció, donde nunca estuvo y donde es más susceptible. Quiere él tomar sus decisiones, pero en ese espacio como tal, de que tiene que estar 24 horas con una persona que a lo mejor dicen, bueno, es mi pareja, pero ahora ¿cómo lo llevo a cabo? Entonces empieza un rol y un conflicto en el cual dices, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Ya jubilado, como tal, ahora ya lo tengo acá en casa, al adulto mayor, ¿verdad? Entonces empiezan los conflictos de identidad, ¿verdad?, como en el adulto mayor, y de que quiera respetar su autonomía, y entonces es difícil a veces. Tú le quieres dar un fármaco o tú le quieres dar algún medicamento, una opinión, híjole, y dice, no, me va a hacer daño, mejor no, pero tampoco acude, más el hombre no acude, la mujer 3 veces acude más a una orientación médica que el hombre como tal. Dice, sigo fumando, a mí no me pasa nada. Y cuando empiezo, es que tengo disminución en la capacidad de la orina, ¿verdad? O tengo una orina muy aumentada, o ya tengo problemas de próstata. No lo dice, no lo confía, hasta cuando ya nos damos cuenta, pues ya es desgraciadamente. ¿Verdad? Sí, entonces eso es lo que pasa. Fíjate que la depresión y las enfermedades urinarias son el punto importante de una consulta geriátrica. Lo gerontológico como tal se va combinando. Soy pediatra gerontólogo, veo la enfermedad que es la geriatría, y la gerontología, los aspectos emocionales, los aspectos físicos, por qué se produjo esa enfermedad. Entonces, realmente nosotros como médicos no debemos nada más dar tratamientos o dar fármacos para combatir una enfermedad, sino ver los padecimientos como tal en relación a que van disminuyendo las capacidades fisiológicas, las capacidades funcionales, y orientar primero y prevenir. Desgraciadamente, el paciente ya llega, o nuestro adulto mayor, sea nuestro familiar, en cuestiones de que llega cuando ya no podemos ayudarlo y tratamos de sobrellevar a la enfermedad como tal. Entonces, eso sí es importante, porque hay veces que incorporan el virus y se hacen los fuertes, se toman paracetamol, el remedio del vinagre con sal, se toman el ajo, se toman el cloro, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, tomo hasta cloro y yo me siento perfecto, una máquina perfecta. Y a los 8 días se vienen las complicaciones respiratorias y ya llegan muy complicados a los servicios de salud, ¿verdad? O a los servicios tanto particulares como institucionalizados. Dice, ¿Qué medidas de prevención? O sea, desde que uno nace y empieza a envejecer, es muy cierto, pero hay un momento en nuestra vida que ya no hay retorno, que creo que son los 45 años, me decías la vez pasada, ¿no? Sí, casi estamos pegándole. Pero te ves muy bien. Nos falta, todavía nos falta. No. ¿Qué se hace para tener una vejez digna? ¿Cómo se va envejeciendo dignamente? ¿Cómo hay diferencia entre un anciano que ves, no sé, a lo mejor con diabetes, muchísimas cosas? Ya lo dijiste que es mucho la alimentación. Hay gente que no hace tampoco ejercicio.
Y de verdad, yo también he visto gente que se cuida de lo peor, pero sigue viva a los 90 y tantos años, y hay gente, o sea, no se sabe realmente, o tú sí lo debes de saber, pero también es algo que me causa mucho conflicto ver cómo hay gente que de veras no se cuida, sigue con su coca, sigue con muchas, sin hacer ejercicio y todo, y vive años, ¿no? Y hay gente que se cuida muchísimo y muere joven o le pasa algo, cosas así, ¿no? Pero dentro de lo que tú sabes, cuéntanos qué es lo mejor que se puede hacer para envejecer dignamente, la salud mental, cómo nos va dando demencia senil. Me acuerdo que a mi bisabuela le daban lapsos así ya al final de ya a sus 90 y tantos años, porque murió a los 93, ya decía que la queríamos matar o cosas así, o nos desconocía o cosas así ya raras que a veces duelen, ¿no? Sí, realmente, bueno, en relación a que nosotros no tenemos esa cultura de ir al médico como tal para recibir una orientación, es más, ni los jóvenes de 20 años, que ahí empezaríamos a preparar el envejecimiento. Es más, a los 20 años hay que prepararlo, hay que hacer el ejercicio como tal. Si fui un niño que estuve muy consentido y que, bueno, que no hiciera deporte el niño, ¿verdad? Como tal, pero a los 16, 18 años se puede preparar un envejecimiento, a lo mejor no pesas, a lo mejor no un ejercicio de carga, sino un ejercicio aeróbico, un ejercicio en el cual caminar, el hecho de ir a andar en bicicleta, ¿verdad? Como tal, el hecho de caminar, eso es importante, tomar el agua necesaria, porque decimos, bueno, toma usted mucha agua, pero bueno, ¿para qué cantidad? Bueno, pues realmente como tal, 2 litros al día, 3 litros al día es importante, de una caminata de 20 minutos, creo que estamos preparando un envejecimiento. Va a haber enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y la misma obesidad, que van a ser predisponentes a que tengamos un fallo, y en las teorías genéticas, en las teorías moleculares, ¿verdad? Como tal, que están en estudio completamente, porque de las 32 teorías o 33 teorías por qué envejecemos, realmente pues son cambios a nivel moleculares, cambios celulares y predisposiciones genéticas en las cuales desarrollamos enfermedades, pero hay que prevenirlos. Hay gente que a los 45 años tiene cáncer de colon y es inevitable como tal, y luego le echan la culpa, no, es que estaba tomando, lo predispuso su cuerpo a lo mejor a tomar alguna sustancia que le cayó mal o que le cayó pesado, o con su afán de adelgazar por medio de fibras o esto. Pero realmente como tal la alimentación juega un papel importante, el ejercicio y preparar. No preparamos el embarazo, por ejemplo, en las mujeres no lo preparan, dicen, ya me embaracé, ¿no? A lo mejor preparé que me casara, pero a lo mejor no preparé que estuviera bien físicamente para estar embarazada. Entonces ese deterioro como tal de no preparar las cosas, el no prevenir las cosas, pues nos cobra factura, esto es una realidad. Entonces realmente pues el geriatra como tal, el gerontólogo, va a llevar esta fase de los 60 a los 120 años, que es lo que pues es la calidad de vida que se tiene a nivel mundial, pero realmente nuestra edad importante es desde los 20 años preparar este envejecimiento con una calidad física, ¿verdad? Una calidad alimentaria, ¿verdad? Y tener una disciplina. A veces nosotros decimos, bueno, el doctor está gordito, hay una cuestión genética, pero realmente el estrés, pues si yo me meto a 3 trabajos, obviamente estoy más predispuesto a tener un infarto, aunque tenga mi predisposición genética, pues realmente yo estoy buscando enfermarme. Entonces eso es lo que está pasando en nuestro país. A veces las oportunidades, la economía, más que nada el hecho de la mala política pública, porque pues no nos vamos a meter en nos afecta, ¿verdad? Como ciudadanos, y a veces tenemos que buscar pues 12 horas de trabajo, ¿verdad? El no tener un sueño reparador, el hecho de buscar, ¿verdad? Como tal, seamos particulares, ¿verdad? O seamos, buscar más fuentes de ingreso, y ese estrés nos va oxidando. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos oxida, y si nosotros no llevamos un buen régimen, una disciplina de 20 o 30 minutos diarios de hacer ejercicio, cuando lo queremos hacer lo sobresaturamos y viene una descompensación. Entonces, realmente se prepara el envejecimiento en nuestro país. Sí, el hecho de mi abuelita tuvo demencia y si mi abuelita tuvo Parkinson, no predispone a que yo voy a tener Parkinson. Tengo que hacer ejercicio mental, tengo que hacer habilidades en las cuales no sustancias tóxicas, y sí, por ejemplo, positivas como nuez, como salmón, como el hecho de hacer rompecabezas, como el hecho de integrarse e integrar. Fíjense que a veces dicen a nosotros, es que el geriatra tiene que estar en una casa de día.
Entonces estamos predispusiendo a que eso es un futuro para un adulto mayor cuando no lo podamos cuidar, y eso es una mentira completamente. El hecho de que nosotros tengamos que cuidar a nuestro adulto mayor pero con calidad, y hay veces que no lo tenemos así. A veces que decimos, bueno, queremos a nuestro abuelito, y en lugar de favorecerlo, lo estamos maltratando, lo estamos descuidando más, de tenerlo en la casa. La verdad es que, como bien dices, como que de repente, ¿te acuerdas que las generaciones anteriores pues hasta se les hablaba de usted, se les respetaba y todo, ¿no? Y actualmente hay una irreverencia, una falta de respeto. Y bueno, también existe internet, ¿no? Donde ves tantas cosas que cómo los maltratan, todo ese tipo de cosas, que no hay conciencia sobre el adulto mayor. Y eso también me gustaría que tú en tu experiencia, ¿qué es lo que más has visto? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te gustaría cambiar? ¿Qué es lo que porque francamente fue una decisión muy fuerte la que tomaste, ¿no? Y fue a partir, yo creo, de alguna injusticia que nos pasa, que queremos ser salvadores a lo mejor a veces del mundo, ¿no? Y a veces nos topamos con realidades muy crudas, ¿no? Y más dentro de la misma familia, ¿no? Sí, a veces es bastante. Fíjate, en relación, empieza el maltrato, no es nada más físico, los golpes, como sería una película de Tarantino, ¿no? Que vemos, no está buena si no hay sangre, ¿no? Realmente el hecho es de que también desde que llega una persona y agarra un objeto que no es de él y es del adulto mayor, ese objeto le da mucho valor. El hecho de, por ejemplo, que llegue el nieto y agarre el carro del abuelito nada más porque él no lo ha utilizado, es un abuso. Que lo lleve, ¿no? Claro. Que sí, se lo lleve, ¿verdad? O que agarre los discos de a lo mejor del abuelito que tiene de los Beatles o de los Doors, ¿verdad? Y los pone el nieto. Entonces desde ahí no estamos haciendo una conciencia. Fíjate que es muy importante lo que comentas, Lisette, en relación a que a veces le damos responsabilidades al adulto mayor que ya no está en edad. Yo he visto 75 años, adultos mayores que llevan a sus nietos. No es malo, es una integración, pero como si fuera su obligación de cuidarlos. Y está todo el día, y con el hecho de que uno va a trabajar, no te da el derecho de que tú dejes al adulto mayor al cuidado de dos, por ejemplo, infantes, que los tiene que llevar, ¿verdad? Tiene que darles de comer, y es un abuso, es una manera de maltrato. Y es algo muy delicado, porque otros dirían, no, ¿cómo crees? Es integración familiar. No, bueno, a tu conveniencia, pero la conveniencia, a los intereses del adulto mayor, es una violación a sus derechos, a su vejez digna, ¿no? Claro. Una vejez digna. A veces dicen, las mamás de hoy, las que son abuelas, ya piensan más en cuestiones de que, no, pues mi hija tiene su hijo, pero se tiene que responsabilizar con su hijo. Y entonces aquí crea conflicto, oye mamá, pero tú eres mi mamá y me cuidaste, sí, pero a mí ¿quién me va a cuidar? O sea, realmente la abuela no piensa así. La sajona, la europea, la sudamericana sí piensa en un retiro y en estar juntando para que el día de mañana que los hijos no puedan cuidar, porque es una mentira que los hijos te van a cuidar. Realmente a veces tengo que buscar un lugar. Aquí no es bien visto el hacinamiento, porque dicen, primero está mi familiar, aunque esté sufriendo, pero está conmigo. Entonces no tenemos esa cultura, ¿verdad? También. Y es que también, Francisco, creo que son dos posturas, ¿no? Yo francamente a mí sí me gustaría no dar problemas cuando sea un adulto mayor, ¿no? O sea, yo no he escuchado a papás que dicen tener hijos para que los cuiden. Yo francamente no se me hace algo tampoco que se merezcan los hijos, que te tengan que cuidar, ¿no? Aunque podría ser como gratitud o agradecimiento por lo que has hecho por ellos, pero tampoco se me hace algo que sea una obligación, ¿no? De ambas partes, ¿no? Y ahí también uno no tiene la cultura, como dices, de a lo mejor, yo conozco mucha gente que gracias a Dios tuvo la oportunidad de estar en buenas casas de descanso, ¿no? A lo mejor se la pasan jugando póker, ¿no? Pero hay gente que no puede pagar eso, ¿no? Y viven, hasta los hijos les quitan la casa, van y le piden a los papás todavía ya grandes que los siga manteniendo. Entonces, tú dices que estuviste en derecho, ¿no? Entonces, ¿Qué cosas tan terribles, ¿no? Que todavía no puedan hacer conciencia sobre esa parte, ¿no? De ambas partes.
Y es triste, fíjate, como tal. La meta de un geriatra no es que esté asilado, eso es, o que tenga asilamiento. También la meta de un geriatra no es estar con un contador, ¿verdad? Y estar viendo los bienes y que se divide la familia en los bienes y que realmente hay juicios de interdicción, que esos son los juicios que pues a un geriatra no nos gusta ir, pero lo tenemos que hacer. El hecho de ir a hacer un examen, una valoración neurológica, ¿verdad? Como tal, si puede testar o no, y quién se va a quedar como albacea, ¿verdad? Del adulto mayor. Creo que esos juicios de interdicción, eso como tal es de mucha madurez en la familia y de mucha decisión como tal. A veces a quién le dejan el paquete, que realmente es los padres, al que se deja o al que no tiene un hogar o al que realmente no tiene una propiedad como tal, y no es cuidador, no es un cuidador primario. Se hace cuidador primario con la marcha, se hace el cuidador y empieza a atender a papá como a mamá como puede, y todos lo critican, eso es lo peor. En lugar de apoyar, la familia no ayuda, y entonces ¿qué es lo que pasa? Que se siente incomprendido y es más fácil que el cuidador primario se deteriore más fácil que los adultos mayores. Yo me he encontrado muchísimos casos en mi experiencia. Entonces realmente es un tema complejo, Sí, es un tema que no solo es para favorecer también al adulto mayor, sino también tomar conciencia de ambas partes. Como dices, el cuidador se deteriora mucho. Yo incluso conocí gente que, por ejemplo, hijas que no se casaron, ¿no? Con tal de cuidar a sus padres, ¿no? Y son decisiones muy fuertes y bueno, cada quien se respeta, pero hasta cuánto es sano, hasta cuándo no, hasta cuánto sí, y qué hace un geriatra en eso, ¿no? Es un mediador total. Un geriatra pone, ¿verdad? Como tal, y hay escalas de valoración. La valoración geriátrica integral es una valoración que está en el expediente clínico, que todo familiar tendría derecho a saber o a conocer, porque estamos en una época en la cual el médico tiene que ser ese portavoz, ese mediador, ese integrador como tal, sea institucional o privado. Se debe de retomar la confianza como tal, de orientar en relación a que la persona se está deprimiendo o se está deprimiendo más en su casa, y hacer roles, ¿verdad?, de familia en el cual pudieran incorporarlo a las actividades como tal, y también respetar su autonomía. Como te decía, una persona frágil la vamos a encontrar en el adulto mayor 100 veces. Un frágil es desde que no tenga una enfermedad, pero que tenga la necesidad de tener. A los 65 años ya una persona no puede estar sola, a los 75 mucho menos. ¿Por qué? Porque la ley ya te lo exige. El hecho de que tú dejes a tu papá a los 75 años desvalido es una demanda, es una omisión de cuidados. Como tal, la ley te dice, bueno, es que a mí mi papá nunca me dio nada. Sí, pero la ley te exige ya también a dar una pensión como tal, en el hecho de la atención, de la manutención como tal, y el hecho de que no tengo tiempo. Sí, pero son 2 hermanos, y los 2 hermanos son el 100%, y esos 2 hermanos se van a dividir en el 25 y el 25 para darle la mitad de lo que son sus ganancias como tal. Entonces, a veces nos falta cultura del envejecimiento. Yo siento que desde la infraestructura, desde una buena política social, no se ha visto que nuestro país se va a incrementar 3-1, que se va a ir incrementando la tasa de mortalidad y la tasa también del envejecimiento como tal, y no hemos visto que nuestra infraestructura sea la necesaria. Nuestras casas no están diseñadas para tener adultos mayores, ahí sufren caídas. ¿Por qué? Porque el baño está en la parte de arriba, en una casa de 2 plantas, porque los nietos también pueden ser factor con sus juguetes de dejarlo y de que tenga una caída. El factor de no hay un baño, por ejemplo, para adultos mayores en ninguna ciudad de nuestro país como tal. El hecho de que se menosprecia el hecho de que, por ejemplo, no hay un paso peatonal para un adulto mayor, el hecho de que se considera que es una persona con capacidades diferentes. ¿Por qué? El envejecimiento no es algo que digan enfermedad. Estamos mal conceptualizados, estamos mal, tenemos conductas peyorativas en relación a que el envejecimiento es patología, es enfermedad, es muerte. Entonces, una cultura, ¿no? Una cultura de envejecer. Fíjate que mi bisabuela me metió mucho en la mente. ¿Ya se ve. Nos descongelamos. Que te digo que mi bisabuela me traumó mucho con la vejez, y yo creo que es de mis miedos más grandes del envejecimiento.
Y digo, vas recordando, vas haciendo los ciclos, ¿no? Y me acuerdo que me tocaba mis manos y me decía, mira, y yo, pues ves que ya se les hace la piel así, ¿no? De viejito. Y me decía, es que tú tienes tus manos muy hermosas, que no sé qué. Y ella siempre decía, pero mira mis manos, ya me estoy muriendo, ya me estoy envejeciendo. Entonces para mí para mí la vejez, para mí es, yo creo que un trauma o alguna situación de miedo. Es más, no me gustaría morir vieja, la verdad, ¿no? O sea, yo preferiría a lo mejor morir joven o morir o grande, pero íntegra, ¿sí me explico? Sin no digas en un mal concepto, el envejecimiento es sabiduría, el envejecimiento es llegar a una... Es eso, pero... Bueno, pues tú con tu experiencia, imagínate lo que tienes todavía de los 65 a los 85 años, es increíble lo que puedes dotar como tal. Es admirable una persona de 85 años que no tiene un deterioro cognitivo, que no tiene psicomotricidad. ¿Cómo logras eso? Pues a lo mejor a veces no nos favorece lo genético, pero sería algo que nosotros llegáramos a ese fin, a ese alcanzar, ¿verdad? Como tal, con la buena nutrición, el hecho de cambiar el hábito, ¿verdad? Familiar. Hay veces que el adulto mayor a los 60 años, cuando ya está jubilado, cuando ya está en la etapa en la cual ya está en plenitud, porque estamos hablando de un envejecimiento de calidad, de recurso, porque hay de dos tipos. En el envejecimiento como tal hay de dos sopas aquí, de los que tienen, los que no tienen nada. Entonces, los que se van deteriorando más, a veces son los que tienen, porque tienen más problemas. A veces el que no tiene dice, mi problema es que estoy arrimado, mi problema es que, pues ahí la voy llevando, mi problema es que no tengo nada. Pero el que tiene como tal, ese es el que lo debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque no se cuida, da para todos. ¿Qué es el problema que le está dando, que le da al nieto, que le da al sobrino, que le da, bueno, a todos como tal, pero nadie se preocupa él mismo por él? Entonces, eso es a lo que vamos a ver, el autocuidado, aumentar el autocuidado como tal en nuestra familia como tal, el hecho de que no esperemos nada, porque nada está escrito de nuestra familia. Oye, ¿y tú sugieres como geriatra que por ejemplo, alguien que a lo mejor ahorita está joven, tiene 20 años, planea a lo mejor en un futuro tener dinero para irse a una casa de cuidado? ¿Qué sugieres para alguien a lo mejor qué otra forma de envejecer puede haber? Fíjate que ahí es una buena familia. Nada más también es de la familia. Es un buen concepto que dices, Lisette, en relación a que tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar de una manera coordinada, pero por ejemplo, en la colonia, seamos realistas, Colonia X, Gabriel Pastor, por ejemplo, de allá de la ciudad de Puebla, pues grillean, que quitan que el agua, que robo, que esto, pero nadie piensa en un censo de adultos mayores. Creo que nadie trabaja desde ahí, desde sus trincheras, desde la colonia, desde el municipio como tal, integrar, y que esa sociedad se llama red social. Yo estoy fomentando eso aquí en Zacatepec, Morelos, que la red social a veces esperas más del vecino que de tus mismos hijos. A veces el que te apoya y que te lleva es el que tú lo regañas como médico, llega al servicio de urgencias y es el vecino y él no sabe si se toma la pastilla grande o la metamorfina, como dicen, o como el captopril, ¿verdad? Como tal, no sabe nada. Y tú lo regañas como médico si él está haciendo un apoyo social de llevarlo porque no tiene nada. Y entonces a veces dices, bueno, comentamos esa red social, a veces decimos, el niño está jugando, rompe un vidrio, ya se pelean con los vecinos, cuando el vecino es el que te puede ayudar en un estado de emergencia. Yo creo que eso es lo que tenemos que fortalecer, no tanto la buena política, sino que nazca de nosotros como sociedad, ir viendo los espacios, pero ir creando esos espacios como tal, para que esa red social sea un triunfo a nivel pues nacional como tal, y hacer propuestas. Yo creo que el alumno, por ejemplo, de medicina, que les doy clases a mis alumnos, siempre les digo, es que ustedes van a ser líderes en una colonia, tal vez desde su colonia que van a poner su consultorio, tienen que integrar esos núcleos, no se lo dejen todo al gobierno. Eso es un error que nosotros tenemos. España triunfó, y que también le pegó horrible, pero estaban integrados en un envejecimiento como tal, y reducieron un poco las muertes en relación a que esos comedores comunitarios como tal fue a raíz de lo que es nuestro fondo de retiro, y entonces sí se veían obras. Es decir, que sí realmente es como el café que yo dejo en una tienda, como el café que dejo pagado,
esperando a ver el otro, no nada más pensar en que yo me jubile, sino yo pensar en que voy a envejecer y que voy a requerir a lo mejor algún día de que me apoyen o de que me ayude la sociedad y que yo pueda llegar a tomarme un café porque ya lo pagué o ya contribuí como tal. Creo que no hemos pensado como sociedad y no nos hemos unificado. Eso es fíjate que cuando estás enfermo, yo varias veces hace algunos años que como 10 era súper enfermiza y me la pasaba internada, ¿no? Y yo sé lo que es estar en urgencias en un hospital público, sin nadie alrededor o muriéndose la gente alrededor de ti en unas condiciones muy tristes, ¿no? Y que a lo mejor solamente tengas una persona que te ayude o nadie, ¿no? Porque mis hijas eran chicas. Entonces, se me hace muy similar al envejecimiento, porque realmente, de alguna manera, tú como persona enferma, te sientes como estorbo, y yo supongo que los adultos mayores llegan a sentir esa misma sensación, ¿no? De preferible a lo mejor morirse a seguir siendo parte a lo mejor de, no sé, más gastos o malos tratos o no sé, muchas cosas que pasan por tu cabeza. Quiero darle las gracias a todos los que nos están viendo. Juan Vladimir, un saludo al doctor desde mi estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, súper interesante el tema. Bueno, a todos los que nos están viendo, Lino, Daniel, Dani Dharma, Abel García, Carlos, tengo 2 preguntas, doctor. Sí, claro, sí. ¿El envejecimiento debería de ser de acuerdo a la edad o a las funcionalidades de los órganos y en sentido del cuerpo humano o de la persona? Bueno, realmente es a la edad. Hay veces que la gente como tal tiene una patología ya que lo va deteriorando, por ejemplo, los problemas renales, y que tú ves una edad cronológica que no es la que tiene, lo ves más deteriorado, pero la edad como tal es un principal factor de medición, pero también las comorbilidades, es decir, las patologías agregadas. El médico, ¿verdad?, como tal, debe de integrar esa historia clínica, debe de tener una confidencialidad con el paciente y con los que van y que son responsables o albaceas o tutores, como tal, tenemos que tener una confianza. Entonces, nosotros como tal, la edad es un factor importante, pero también las enfermedades crónicas o las enfermedades que lo van a ir deteriorando y que a veces no aparentan la edad cronológica. Tenemos varios casos, por ejemplo, Rolling Stone. Los Rolling Stone dices, híjole, pues eran bien drogados y tocaban, y ya Mick Jagger sale todavía y en un escenario como tal. Pero es esa calidad de vida, eso de que realmente cambian su atmósfera como tal. Y a lo mejor Mick Jagger, pues sí, bueno, tiene sus tendencias, pero también tiene una mejor alimentación que muchos. No es lo mismo el que se fue a la selva, ¿verdad?, a luchar, que el que está, bueno, también nada más en un lugar citadino, ¿verdad? Entonces tú dices, chispas, el envejecimiento sí cambia en base a la economía. Es triste envejecer sin economía y envejecer sin economía. Hay veces que la economía la influimos en otros, que en lugar de nuestra salud. Hay gente que dice, híjole, yo lo que menos quiero invertir es en salud, mejor en propiedades, y a veces eso no es el motivo. Y a veces eso es lo que se acaba, lo que toda tu vida. Yo tuve una experiencia con alguien muy cercano que tenía, que luchó por tener mucho y se lo acabó en su muerte, o sea, se lo acabó literalmente, y era bastante, ¿no? Tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de los adultos mayores de hoy en cuanto a los adultos del siglo pasado? ¿Se envejecen igual física y mentalmente? No, yo creo que los problemas, ese estrés oxidativo como tal es diferente. No es lo mismo un envejecimiento en la zona urbana, por ejemplo, que en nuestro Veracruz bonito, en relación a que, porque los menos responsabilidades a lo mejor también las vamos a tener todos, pero realmente el hecho de que estemos más relajados, ¿verdad?, no tan preocupados, sí ayuda a nuestra calidad de vida. El hecho de que, por ejemplo, estemos más activos que otras personas que están en sedentarismo juega un factor importante. También, por ejemplo, tener una clasificación importante para el adulto mayor. Cada 10 años vamos a ir cambiando, cada 10 años tenemos, pues, más que nada necesidades. Si a los 45 empieza la prevejez, vamos a estar hablando que de los 60 a los 70 años son adultos jóvenes.
adultos mayores jóvenes, de 70 a 80 años adultos mayores viejos, de 80 a 90 años son viejos, de 90 a 100 años son centenarios y ya longevos de más de 100 años. Entonces, los requerimientos van a ser diferentes. Aquí es un problema, y fíjense, aquí les voy a confiar algo. El sector salud como tal ha pensado en los jóvenes de 45 años, 50 años, pero a los 60 años no tenemos medicamentos para demencia, por ejemplo, tenemos nuestras limitaciones institucionales, y el envejecer en nuestro país, y en cualquiera, está. Es caro, claro, sí, muy caro. Por ejemplo, el hecho de tomar vitamina A la Z, ¿verdad? Como tal. No me estoy metiendo goles, ¿eh? El hecho de tener vacilos, ¿verdad? Como tal. El hecho, ¿verdad? Como tal, de no tener complementos o suplementos nutricionales, sí nos altera, sí nos afecta. Claro. Y contribuye con toda la cuestión, como bien dices, económica que estamos viviendo, ¿no? Y que la mayor parte de Latinoamérica es clase, pues, mediera baja, ¿no? Y pues entonces el índice de mortalidad, pues, y de envejecimiento progresa, ¿no? Tenemos un cuadro así. Tengo otra. La diferencia que consiste en pérdida de valores sociales y respeto por los adultos mayores. Sí, hay una pérdida de valores. Eso es en respuesta a lo que son las conductas peyorativas o discriminativas como tal. Se valora más al infante que al adulto mayor. Eso es una realidad. Y la buena política sería para los adultos mayores. Yo creo que las buenas políticas vienen encaminando a tener factores, pero no nada más es dar una despensa o no nada más dar un aliciente como tal a nivel mensual. Yo creo que fortalecer ese sistema de salud, que la consulta geriátrica se dé en todos los niveles de atención, eso sería formidable. Pero ¿saben qué? También en los adultos a los estudiantes de medicina, que realmente la materia les guste, porque es lo que van a ver más. Van a ver enfermos, pero adultos mayores. Y el estudiante de medicina como tal, desde las aulas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Investigación en salud preventiva en adultos mayores. ¿Y no lo ves? ¿Como docente lo ves o no lo ves? O sea, ¿ves el interés? Porque tengo la materia. Pero realmente que estén convencidos que van a haber una población envejecida y que los que estamos ahorita de 40 años o 45 por ahí andamos, vamos a ser los viejos que van a ver ellos, ¿verdad? Como tal. Yo los que estoy preparando espero que los prepare bien, porque realmente, pues imagínense, estamos en las manos de gente que tiene que tener un conocimiento, que el adulto mayor que tiene fiebre puede ser un evento vascular, puede ser una infección de vías urinarias, o puede ser una enfermedad que lo está deteriorando y que lo va a llevar al borde de la muerte. Una caída no es lo mismo en un infante que tiene mejor respuesta a un adulto mayor que ya no se va a poder mover y que va a ocasionar más gastos, tanto en la institución como a la familia y como a él mismo. No, y fíjate que por experiencia también te lo digo, que he visto gente que se cae y de ahí muere al año, 2 años, porque ya no vuelven a quedar igual, la cadera o lo que sea, y se van deteriorando, como dices, a lo mejor anímicamente y se mueren después de una caída muy... No sé si sea cierto o me ha pasado solo a mí, es real, no lo sé. No, es que se va deteriorando. El hecho de que tengan, por ejemplo, menor movilidad como tal, pues vienen trastornos intestinales, no pueden hacer del baño, es una urgencia, úlceras, ¿verdad? Como tal, de estar tanto tiempo acostados, se hacen úlceras por posición y que desgraciadamente mueren infectados y mueren realmente por las complicaciones que tienen el hecho de la postración, del hecho de no poderse mover. Una caída hoy por hoy es el recurso más importante en traumatología y ortopedia, por ejemplo. El hecho de, por ejemplo, de una enfermedad pulmonar como tal, complicaciones. Nos peleamos por los ventiladores ahorita con el COVID. Y el hecho de ser internado adulto mayor, es decir, nos están matando por el hecho de que no tenemos, es que ya no tenemos la capacidad para poderle dar un ventilador si tiene, por ejemplo, una enfermedad pulmonar. Pero la persona nunca quiso dejar de fumar. Entonces ahí vemos y decimos, híjole, la prevención, quitarle el cigarrillo. Pero hay gente que dice, no fumo y a mí no me pasa nada, y es de buena genética, eso dicen, de buena madera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que él no tiene problemas. Y a veces el asmático se complica
y desgraciadamente muere por una dificultad respiratoria en un hospital institucionalizado, ¿verdad? Como tal, o muere por el tiempo prolongado que está ocasionando tanto economía como también una agonía muy difícil. Me gustaría que ya medio nos tenemos que ir, que nos dijeras, sí, que tenemos otra charla pendiente otro día, ojalá y me des la oportunidad. Yo no quiero ser inoportuna porque seguramente tienes muchísimo trabajo ahorita, pero lo podemos dejar para después de la pandemia. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué más? Nos cuentes un poquito más sobre la pandemia. ¿Qué descubriste como médico? Pero antes de irnos me gustaría que dieras un poquito más sobre derechos que tiene el anciano, sobre las obligaciones que deben de tener sobre él, y un poquitito lo que más pueda sobre prevención. Bueno, realmente el envejecer, ser viejo en nuestro país es muy difícil, pero es cuestión de las familias el hecho de el respeto como tal. Un adulto mayor, así como haya los 10 principios de los niños, ¿verdad? O de los derechos de los niños, el adulto mayor como tal necesita un respeto. El hecho de que a los 65 años no puede estar solo, no puede estar solo. El hecho de encomendarle una función de cuidados de unos niños, ¿verdad? Como tal, sean mis hijos, no me da derecho, porque la ley exige que tiene que estar un adulto responsable y que el cuidado como tal es para los hijos. Entonces hay una desprotección como tal. Entonces el hecho de que no tengan un testamento, por ejemplo, un adulto mayor no le da derecho al despojo del mismo. El hecho de una pensión o tener derecho a la medicación como tal o a los derechos de salud es primordial. Un adulto mayor tiene el derecho de ser atendido, sea derechohabiente o no sea derechohabiente, en una institución, cuando tiene un accidente, cuando tiene una caída. El hecho de que nosotros como tal tenemos que tener obligaciones, porque vamos a llegar a envejecer. Realmente dice uno, no tienen derechos, o realmente usted no tiene derecho porque no es del Seguro Social. Se estabiliza y se pasa al ISSSTE, por ejemplo, si tiene ISSSTE o salubridad como tal. El hecho de no tener, por ejemplo, la tarjeta de bienestar, ¿verdad? O no le da derecho a que no reciban todas una atención. Tienen que tener una atención. El hecho de tener un abuso, ¿verdad? Como tal de autoridad, el hecho de un golpe o de un maltrato, los derechos humanos como tal intervienen. Y en los hospitales como tal, por norma oficial, lo tenemos en la 031, que es una norma oficial para ver violencia, no nada más para ver a las mujeres golpeadas o a los niños maltratados, no, es una norma la cual esa se activa cuando llega o está presunto, ¿verdad?, un abandono o está presunto a una lesión como tal. Entonces hay normas que los defienden y ustedes se tienen que acercar, el adulto mayor, a esas instituciones como tal. Antes nada más se creía que era el DIF o el INAPAM, ¿verdad?, como tal, que nada más son conciliadores. Realmente, jurídicamente, si uno abandona a un adulto mayor, es penado de 8 a 10 años de cárcel si tú lo abandonas, y se tiene que integrar, ¿verdad?, un sueldo digno, ¿verdad?, en relación a una pensión. Ya es legal, ¿verdad? Perfecto. Pues ya nos marcaron que nos tenemos que ir. Agradezco mucho a todos los que nos vieron. ¿Podrías dejar algún número donde te puedan comunicar o prefieres no? Es opcional, ¿eh? ¿Dónde te podrían conectar? Francisco Martín González Arroyo, mi teléfono es el 2228-200-622. Pues yo consulto, ¿verdad?, geriatría en los fines de semana en Puebla, y estoy en la Facultad de Medicina de la UAP. Ahí en Volcanes, ¿verdad? Y me encuentran como tal cualquier duda, o al teléfono me pueden mandar un WhatsApp en relación a que, bueno, poderlos orientar. Y con gusto, ¿verdad, Lisette? Sí, es un placer hablar de adulto mayor. Bueno, podemos pues pasar. Quedaron muchas cosas pendientes. La verdad, ojalá y después podamos repetir el tema. Sobre todo en el tema del coronavirus, yo creo que va a estar más amplio en un futuro, y la experiencia que tuviste, ¿no? Esta enfermedad, yo creo que ningún médico nos esperábamos una situación así, y que es real, realmente es una enfermedad real. Sí, ¿alguna cosa que quieras decir antes de irnos, Francisco? No, pues que realmente ustedes como tal, los que tenemos adultos mayores, porque todos tenemos adultos mayores, es el hecho del autocuidado como tal, pero también como familia. Un consejo que yo les doy es en relación a que
uno si tiene problemas, jamás llegue uno con problemas a la casa del adulto mayor. Es devastador para él. Claro. Sí, ya no podemos, o sea, de verdad yo creo que ya los papás o los abuelos ya no deben de hacerse responsables de ya hijos adultos, ¿no? O sea, ya es una vergüenza, la verdad. Pero bueno, cada quien, yo luego veo a mi abuela, porque son abuelas de ese tiempo, eran mártires, ¿no? Y la veo hacer muchas cosas y digo, bueno, a lo mejor así es feliz, ¿no? También esa parte, ¿cómo se las quitas, no? El respeto. Claro. Porque no los puedes obligar a hacer algo que ellos quieren también. Entonces es complicado. Sí, es la comprensión, el cuidado y el mejorar nuestra situación alimentaria. Yo trabajo en eso, créanme lo que el sedentarismo me ha afectado. Y eso es lo que yo les digo, que convivan con su adulto mayor. No hay mejor medicamento que la convivencia con el mismo adulto mayor. El hecho de darle calidad y calidez a un adulto mayor, el hecho de estar presente, no contarle problemas, sino entusiasmarlo con la vida y que hay mucho que hacer, es el mejor medicamento. No que busquemos el remedio, la panacea con algún fármaco, ¿verdad? Como tal. Entre menos medicamentos el adulto mayor tome, mucho mejor. Es mejor, claro. Pues agradezco mucho este tiempo, gracias a todos los que nos vieron. Vladimir, Lili, dice excelente tema, muy interesante. Andrés Soto, bueno, Carlos, los que siempre nos están viendo, agradezco mucho Estrategia Intelectual, a Juan Carlos, a David, agradezco mucho a ti, Francisco, el tiempo, el tema estuvo buenísimo, creo que nos faltaron muchas más cosas, pero esperemos en Dios primero nos veamos pronto de nuevo. Y trata de descansar. Trata de descansar, trata de cuidarte tú también. Debes tener mucho trabajo, pero descansa. Muchísimas gracias por lo que haces por los demás y Dios te bendiga y te dé mucha fuerza. Gracias, Estrategia Intelectual. Estamos en su programa ¿De qué vamos a hablar? Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por escuchar la emisión del programa ¿De qué vamos a hablar? Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio. Dale clic a www.estrategiaintelectual.com y descubre nuestra página web dedicada a la capacitación profesional. Que nos